Isaías 18 desde el versículo 1, leo en la versión clásica, versión Reina Valera. Es un capítulo cortito, tiene solamente 7 versículos, lo vamos a leer completo. Y de aquí Dios nos va a hablar, amén. Isaías 18 desde el versículo 1 dice la poderosa palabra del Señor. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Andad, mensajeros veloces, a la nación de elevada estatura y tez brillante. Era gente grande, o el pueblo de Israel los veía como gente grande, gente de elevada estatura. Al pueblo temido, al pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Versículo 4, aquí nos vamos a enfocar hoy. Dice: porque Jehová me dijo así. Y esto es lo que Jehová nos está diciendo a cada uno de nosotros hoy. Me estaré quieto, dice Jehová. Y esto es fuerte, porque hay veces que nosotros queremos que Dios tome acción, pero en vez de tomar acción, Dios nos responde con estas palabras: me estaré quieto. Ay. Y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. Y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temido desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Oh my God, this is going to be so good today. Vamos a orar antes de sentarnos. Hoy voy a estar predicando y posiblemente profetizando bajo el tema el tiempo de Dios. Dile a tu vecino: hay que confiar en el tiempo de Dios. Te pido que cierres los ojos allí donde estás y que me ayudes a orar. Padre bueno, Dios eterno, estamos delante de tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Declaramos, Señor, que creemos en ti. Declaramos que confiamos en ti. Creemos, Señor, que tú eres Dios vivo, Dios que habla, Dios con boca para hablar y que espera que su pueblo, nosotros tu pueblo, prestemos nuestros oídos para escuchar. Y en esa actitud venimos hoy, Señor, en esa humildad venimos hoy, abriendo nuestros corazones a ti, abriendo nuestros oídos a ti. Declaramos, Señor, que te necesitamos. Declaramos, Señor, que no podemos vivir sin ti y no queremos vivir sin ti. Declaramos que dependemos de ti y confiamos en tu perfecta voluntad. Háblanos, Señor, en esta mañana. Habla a tu pueblo, Señor, porque necesitamos las respuestas tuyas. En el nombre de Jesús, y el pueblo dice amén. Se pueden sentar.
Yo llevo sirviéndole al Señor ya por 22 años. Desde la primera vez que escuché el Evangelio, en el 2004, más o menos como para marzo o abril del 2004, estaba yo encerrado en un programa de rehabilitación y allí en ese ambiente de ansiedad, porque no era lindo lo que yo estaba pasando allí. Yo estaba acoplándome a la vida en el encierro, después de haber vivido en, quiero decir libertad, pero la realidad es que viví en libertinaje por muchos años, pero en la libre comunidad por 21 años de mi vida. Los primeros 21 años de mi vida lo viví en la libre comunidad y entonces, a causa de una orden del tribunal, fui encerrado en un programa de rehabilitación. Y esos primeros años de aceptar una nueva realidad desagradable, y esto aplica no solamente para personas que caemos en cárcel o caemos en programas de rehabilitación, esto también aplica para personas que comienzan a enfrentar un nuevo diagnóstico de enfermedad. Creo que esto aplica también para personas recién divorciadas. Creo que esto aplica incluso para personas que atraviesan situaciones o cambios económicos muy dramáticos. Acoplarte a una nueva realidad desagradable no es fácil. No es fácil cuando uno llega a ese momento y uno quisiera volver atrás en el tiempo y posiblemente tomar decisiones diferentes, posiblemente volver a un tiempo más alegre, un tiempo con más gozo, con más paz. Y uno reflexionando sobre todos los cambios que uno ahora tiene que abrazar por obligación. Porque hay cambios que llegan sin pedirle permiso a uno o sin avisar, pero ya después de que llegan, se convierte en la nueva realidad. Entonces, en esa nueva realidad comencé yo a exponerme al Evangelio. Personas vinieron por primera vez a mi vida a predicarme el Evangelio, o mejor dicho, por primera vez yo abrí mis oídos para escuchar, porque creo que Dios había hecho varios intentos anteriormente, pero yo no había querido escuchar. Pero en ese quebrantamiento, en esa ansiedad, en esa frustración, posiblemente en esa depresión también, me rendí y empecé a escuchar el Evangelio por primera vez. Abrí mi corazón y en ese momento comencé a aceptar la realidad de Cristo. Y yo creo que hay que amar a Cristo, porque Cristo no espera a que tengamos toda nuestra vida en orden para entonces poder revelarse a nosotros. Yo no sé si a usted le pasó como a mí, pero Cristo vino a mí en mi peor momento. Cristo vino a mí en medio de mi tristeza, de mi quebrantamiento, y allí me extendió su mano y me dejó saber que estaba disponible para ayudarme, para amarme, para salvarme, para sanarme. Y desde ese momento para acá he estado caminando con Jesús, con altas y bajas, especialmente en los primeros 5 años, pero me mantuve conectado, me mantuve presente en las cosas de Dios durante todo ese tiempo. Y algo que he aprendido durante estos 22 años es que en el caminar cristiano, o sea, cuando uno va caminando con Cristo, una de las cosas más difíciles es aprender a esperar, porque nosotros quisiéramos que las cosas sucedieran de manera rápida. Hay cosas en aquella temporada de mi vida, cuando yo estaba encerrado en ese programa de rehabilitación, yo quería experimentar la libertad de Dios de manera rápida. Yo quería que Dios rompiera mis cadenas de manera rápida. Yo quería que Dios me liberara de las adicciones de manera rápida. Yo quería que Dios me liberara de mi depresión de manera rápida. Yo quería que Dios me sacara de ese programa de manera rápida.
Y así por el estilo, creo que en cada temporada de mi vida, incluso después que pude salir de ese programa, de ese programa y de los próximos programas, y tuve la oportunidad de finalmente cerrar mi caso legal y retomar una vida en la libre comunidad. Pero aún así, en cada temporada de mi vida, he luchado con este tema de la desesperación. Y especialmente desde el 2015, cuando abrimos la iglesia y empezamos a pastorear, esto ha sido uno de los temas más repetitivos en la oficina pastoral. Cuando yo atiendo consejerías pastorales, cuando vengo a sentarme con personas que se desahogan conmigo y me hablan acerca de sus situaciones de salud, ellos quieren que Dios los sane y que los sane de manera rápida. Cuando viene la gente y me hablan de sus problemas económicos, ellos quieren que Dios los ayude a resolver sus problemas económicos y quieren que Dios lo haga de manera rápida. Cuando viene la gente y me hablan de sus problemas matrimoniales, ellos quieren que Dios los ayude y que lo haga de manera rápida. Yo creo que es una experiencia. ¿Yo soy el único pecador o nos estamos identificando? Nos estamos identificando, yo creo, ¿verdad? A lo mejor yo soy el único pecador, pero me pasa bastante. Entonces veo que una y otra vez el hombre lucha con este tema, que muchas veces no es un enemigo exterior, es un enemigo interno. Es un tema que tiene que ver con el carácter del ser humano, de poder desarrollar, ay Dios, una palabra que se ha convertido en una mala palabra en la iglesia, y es la palabra paciencia. Aprender a esperar que las cosas sucedan. Aprender a esperar el tiempo de Dios. Y Dios, en su infinita sabiduría, y me atrevo a decir que incluso en su infinito amor e infinita misericordia, Dios de momento hace lo que hizo acá en Isaías capítulo 18, versículo 4, que en vez de tomar acción rápidamente, Dios decide estar quieto. ¿Por qué? Hay veces que cuando sentimos esa paciencia tan espectacular de Dios, choca con nuestra desesperación, ¿verdad? Y hay veces que nosotros quisiéramos que las cosas se aceleraran, y de momento nos ponemos bien proféticos y empezamos a declarar, aleluya, y empezamos a profetizar sobre la situación. Y yo creo que, yo no sé si usted ha pecado de esto, pero yo definitivamente me confieso pecador. Yo he pecado de esto en mi tiempo de oración, y comienzo yo a entrar en el espíritu. No sé en cuál espíritu, pero empiezo yo a declarar y a profetizar. Yo declaro aceleramiento sobre este proceso, en el nombre de Jesús. Yo declaro que este proceso se acelera. Este proceso coge velocidad. El Espíritu Santo aprieta el acelerador en este proceso, y la cosa de momento corre, aleluya. Y los procesos que podían tomar años, en el nombre de Jesús, declaro y profetizo que se hará en cuestión de días, en cuestión de semanas. Esto lo veremos en el nombre de Jesús. Y yo me imagino ahora reflexionando sobre este tipo de, ay Dios, no sé ni qué nombre ponerle. Reflexionando sobre este tipo de fe, vamos a llamarle fe. Me imagino a Dios escuchando desde el cielo. y ¿cómo será la reacción de Dios cuando Dios ha determinado poner en acción un proceso y vernos a nosotros desesperarnos porque queremos que las cosas sucedan rápido? Y Dios ver desde el cielo y desde su infinita sabiduría, saber es que si yo te hago esto a la velocidad que tú quieres, es posible que hasta se dañe tu corazón.
Ese es el tema acá. Porque el asunto no es que Dios no lo pueda hacer. La Biblia está llena de milagros instantáneos. Especialmente cuando uno lee en los evangelios, uno entra en las historias de Jesús y uno ve cómo Jesús se le cambió la vida a la gente en un solo momento. Jesús de momento ponía las manos sobre una mujer encorvada y esa mujer encorvada se enderezaba al instante. Gloria a Dios, la vida de esa mujer cambiada de manera instantánea. El padre del hijo lunático en Marcos capítulo 9, el padre trajo a su hijo endemoniado, lo trajo ahí delante de la presencia de Jesús. Y dice la palabra que Jesús no tuvo ni que tocarlo. Jesús simplemente oró por él desde acá. Y ese niño, ese joven fue liberado de manera instantánea. El panorama de esa familia cambió por completo de manera rápida. Y nosotros vemos cosas así. Nosotros vemos a un profeta llegar a la casa de una viuda y la ve batallando con situaciones económicas. La mujer allí está preparada para cocinar su última cena con su hijo. Y la mujer estaba ya preparada emocionalmente para morir después de eso, porque sabía que ni ella ni ninguno de sus vecinos tenía alimento en su ciudad. Ella sabía, esta va a ser nuestra última comida, después de eso nos vamos a morir de hambre. Y de momento llega el profeta y en un solo día esta mujer termina resolviendo no solamente la comida para ese día, sino que el profeta le ayudó a comenzar un negocio entero, una empresa de distribución de aceite. Y esta mujer, toda su vida y toda su familia, el panorama cambió por completo en un momento. O sea que el Dios que usted y yo le servimos es un Dios que definitivamente tiene el poder para cambiar un asunto completamente en un solo momento, en un solo instante. ¿Cuántos saben que para Dios no hay nada imposible? Pero el mismo Dios, y esta es la parte con la que luchamos, el mismo Dios que tiene el poder para provocar cambios rápidos, es el mismo Dios de Isaías 18. Que dice aquí, en este momento, en esta situación particular, en vez de tomar acción rápida, yo me voy a estar quieto. Quieto. Entonces no estamos solamente luchando con la desesperación, es que estamos luchando con Etiopía. Cuando nosotros leemos el contexto de Isaías capítulo 18, vemos que el capítulo comienza con una palabra profética que Dios le da al profeta Isaías para el pueblo de Etiopía. Y habla acerca de ellos, habla acerca de un proceso sobre ellos, habla de ellos, de que estos son los que se van, los que se mueven en naves sobre las aguas, los mensajeros veloces, la nación de elevada estatura, el pueblo temible. Mira esto, el pueblo temible desde su principio y después, gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. O sea, él está hablando de toda la bendición de este pueblo y él está explicando en palabras claras y precisas la manera como el pueblo de Israel veía a esta nación en Etiopía, que para este tiempo tenían su poder y su dominio en la región de Egipto. Y este fue el primer gran reino que se levantó antes de Babilonia. Este pueblo tuvo un poder, tuvo una temporada de gloria. Y el pueblo de Israel los observaba a ellos y los veían a ellos crecer. Y cuando yo empecé a buscar información sobre esto, yo estaba buscando historia de batallas entre Etiopía e Israel. Yo decía, ¿por qué será que este tema era tan importante para Israel? ¿Qué fue lo que ellos perdieron cuando pelearon contra Etiopía? ¿Y sabes qué? No perdieron nada. No hay guerras registradas entre Israel y Etiopía.
Y esto me hizo reflexionar a mí de manera más profunda, porque era como que si no hubo guerra, si no hubo batalla, si no hubo pérdidas, pues ¿por qué era tan importante? Y resulta que esto mismo nos pasa a nosotros también. Que a veces nosotros nos inquietamos por el crecimiento de gente que no está peleando con nosotros. Entramos en unas luchas, ¿lo digo o no lo digo? Luchas imaginarias. Pregúntale a tu vecino, ¿y a ti qué? En otras palabras, lo voy a decir más bonito todavía o más feo, no sé cuál de las dos. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué te importa? Nosotros acá haciéndonos películas mentales, y yo me confieso pecador, a mí me ha pasado esto varias veces. Hay veces cuando tengo tiempos de soledad o tiempos de estar solo haciendo cosas, porque no necesariamente digo soledad en el mal sentido, ¿verdad? No es que me siento mal cuando estoy solo, es que hay veces estoy pasando trimmer en casa o haciendo un proyecto que no estoy hablando con nadie, estoy aquí en la mía. Y la gente que me pasa en el carro por al frente me ve que yo estoy ahí, mira, tranquilito, pasando trimmer. La gente no tiene idea la batalla que yo tengo en mi mente mientras yo estoy allí, pasando trimmer. Tranquilito, por fuera estoy tranquilito, por dentro estoy peleando con gente. Me confieso pecador. Por dentro yo estoy discutiendo contigo. Ahí yo estoy imaginándome la confrontación, la conversación. Es que mira lo que hizo. Y le voy a decir. Y cuando yo le diga esto, yo sé que tú me vas a responder tal cosa. Y ahí es que yo te voy a decir. Y una película, pero wow. 3 Óscares me gané yo allí en esa película. Un drama terrible allí por dentro. El 99% de las veces la película nunca se convierte en una realidad. Son conversaciones que nunca se dan. Gente que yo me la sigo encontrando como si nada. Como si nada. Y los saludos y los besos y los abrazos. Y Dios te bendiga. Dios te bendiga hasta que vuelva a agajar el trimmer. Allí luces, cámara, acción. Ahí vuelvo otra vez. La parte 2 de la película. Viene ahí la secuela. Porque yo sé lo que me dijiste después de eso. Y sé lo que hablaste de mí después de esa conversación. Y sé que después fuiste a las redes sociales y hablaste tal cosa. Y allá dijiste una cosa. Y yo sé que fue por mí. Ay, la mente humana. La imaginación es una cosa tremenda. Hollywood, aquí, adentro, allí. Y entonces el profeta Isaías está, creo yo, transmitiendo el corazón de Dios y ayudando al pueblo a entender que hay batallas que no son reales, hay batallas que son imaginarias. Y mientras este gran pueblo pagano, que definitivamente yo creo que esa era parte de la furia que podía tener Israel en su corazón cuando veían este pueblo expandirse.
veían este pueblo prosperar, y estos eran pueblos que no le servían a Jehová. Estos eran pueblos paganos, idólatras, que tenían altares, que servían a otros dioses, que pecaban de uno de los pecados más terribles en la Biblia, y es el pecado de la idolatría. No tendrán otros dioses. Me servirán a mí, Jehová Dios. Y este pueblo de Etiopía estaba pero terrible en esta cuestión, y me imagino a Israel viéndolos allá prosperar, y ellos decir: estos incircuncisos prosperando, cuando somos nosotros los que tenemos la gracia y el favor de Jehová de los ejércitos. Entonces hay batallas imaginarias que realmente se las tenemos que entregar al Señor. El texto aquí no está diciendo que Dios va a dejar a la gente que prospera injustamente. El texto no está diciendo que Jehová los va a dejar por siempre así. El texto lo que está diciendo es que hay procesos que se van a dar en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Hay veces que nosotros quisiéramos que las cosas sucedieran de manera muy rápida, muy acelerada. Hay veces que nosotros quisiéramos milagros repentinos. Hay veces que nosotros quisiéramos que Dios tomara acción y se metiera en medio de la situación, pero ahora. Porque Jehová me dijo así en el versículo 4: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia. ¿Cómo sale el sol después de la lluvia? Generalmente sale poco a poco, como nube de rocío en el calor de la siega. La nube de rocío está allí al amanecer, y uno, si te quedas mirándolo, lo vas a seguir viendo. Pero de momento quitas la vista de ese rocío por un par de minutos, y cuando vuelves a buscarla, ya no está. Así son los procesos en Dios. Cuando Dios determina tomarse su tiempo para intervenir en ciertos asuntos de la vida, así son los procesos. Nosotros alargamos los procesos porque mantenemos nuestra mirada puesta en el rocío, y estamos allí contando los segundos, contándonos los minutos, y esos segundos y esos minutos se vuelven eternos, porque estamos allí mirando con la desesperación, inspirados por la desesperación. Resuelve esto, que se vaya el rocío, 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 y el rocío sigue allí. Y así nosotros nos quedamos mirando nuestros procesos, las cosas que nosotros quisiéramos que se resolvieran rápidamente. Y ya vimos que hay situaciones que realmente no nos van a afectar muchísimo si se resuelven rápido o si se resuelven lento. Hay situaciones que lo más importante no es su resolución, sino su proceso. Lo digo otra vez, ¿verdad? Hay situaciones que lo más importante no es su resolución, sino su proceso. Cuando hablo del proceso, estoy hablando de lo que Dios está trabajando en nuestros corazones en lo que se resuelve el asunto. Nosotros muchas veces estamos con nuestra mirada puesta en que, wow, cuando mi esposo cabezón se arrepienta o cambie tales actitudes, o cuando mis hijos tomen estas decisiones y cambien sus actitudes, o cuando la situación de momento cambie, yo quiero ver ya de momento el dinero fluir en la cuenta ahí rápido.
No estoy diciendo que no sean cosas importantes. Estoy diciendo que es que hay procesos que para Dios lo más importante no es la resolución, sino lo que Dios está tratando de provocar en nuestros corazones en lo que se da la resolución. Que nosotros aprendamos a corregir nuestras expectativas. Creo que este es el tema aquí. Que aprendamos a corregir nuestras expectativas. Y creo que necesitamos hacer una pregunta aquí. Si Dios no hiciera lo que tú estás esperando que haga, si Dios no lo hiciera hoy, ¿seguirías amándolo? Creo que este es el vicio de lo profético, que condicionamos nuestra fe a la velocidad de lo sobrenatural. Condicionamos nuestro compromiso con Dios a la rapidez del milagro. Decimos, no, porque yo creo que yo soy bien espiritual, yo soy bien profético, yo tengo mucha fe y yo creo que Dios va a hacer esto ahora. Esto se va a resolver ahora. La pregunta es, si Dios no lo hace ahora, ¿le vas a seguir amando? Si Dios decide responderte así, en vez de decir, hecho está. Eso es lo que todos quisiéramos escuchar en el cielo, ¿verdad? El amén, el sí y amén. El asunto es que sí y amén no es ahora, no necesariamente. Hay veces que Dios responde sí y amén, lo voy a hacer, pero todavía. Hay veces que Dios decide sí y amén, lo voy a hacer, pero por ahora me voy a estar quieto y voy a mirar desde mi morada. Simplemente estoy observando. ¿Qué es lo que está mirando Jehová desde su morada? Cuando nosotros entendemos que el tema del conflicto aquí es un pueblo que no es de Dios, Etiopía. Ese es el tema de este conflicto aquí. Ellos están mirando a este pueblo que se está expandiendo, que se está multiplicando, y a ellos a lo mejor no les gusta, pero no tiene nada que ver realmente con el proceso de Israel. En otras palabras, si el pueblo de Israel se pusiera a hacer lo que realmente debería estar haciendo, estaría provocando mayor aceleramiento que por estar molestándose con alguien que no tiene nada que ver con el proceso. ¿Habrá alguien que lo entienda en este lugar? Alargamos nuestros procesos porque estamos enfocados en lo incorrecto. Estamos enfocados en Etiopía. Estamos enfocados en algo que no tiene nada que ver con lo que Dios está tratando de formar. Lo que Dios está tratando de formar es Israel. Lo que Dios está tratando de formar son nuestros corazones. Pero nosotros estamos enfocados en metas. Y como nosotros estamos enfocados en metas y en deseos, en cosas que queremos ver al frente de nosotros. Quiero ver tanto dinero en la cuenta ahí al frente de mí. Quiero ver mi matrimonio ya en una condición. Quiero llegar a mi casa y ver ya mi matrimonio en esta condición y la quiero ver así ahora. Quiero ver mi ministerio en esta condición y la quiero ver así ahora. Son cosas que no son malas, pero están al frente de nosotros. Mientras tanto, Dios no está enfocado en las cosas que están al frente de nosotros. Dios está enfocado en lo que está adentro de nosotros. Y hay veces que Dios va llevando un plan y Dios es capaz de momento bajar la velocidad del proceso simplemente porque nosotros hemos perdido de perspectiva el verdadero propósito. Me imagino a Jehová mirando a Israel, diciéndole, yo te puedo engrandecer más que a Etiopía, lo puedo hacer hoy mismo si quieres, pero ¿qué va a pasar contigo si lo hago? Ahora que estás desenfocado, ahora que tienes tu mirada puesta en lo exterior, ahora que estás distraído en metas y en deseos,
Si yo te desato ese milagro ahora, ¿qué va a ser de tu corazón? Y ahí es donde Dios dice, no, pues entonces vamos a estar quietos un ratito más. En lo que tú vuelvas a poner tu mirada en lo que realmente es importante, que es mi relación contigo. Hasta que nosotros no volvamos nuestra mirada otra vez a ese lugar. Resulta que Dios es bien paciente. Resulta que Dios no tiene problema con esperar. Él es eterno. Yo me lo imagino a Dios diciendo, bueno, a mí no me van a salir más canas. Yo estoy dispuesto a seguir esperando hasta que tu corazón llegue al lugar correcto. Hasta que te vuelvas a enfocar en el trabajo que estoy tratando de hacer en ti, en las áreas de tu carácter con las cuales yo estoy trabajando. Que vuelvas a trabajar con la paciencia, que vuelvas a trabajar con el carácter, que vuelvas a trabajar con el amor, que vuelvas a trabajar con la verdadera fe. Que la verdadera fe no tiene tanto que ver ni con metas ni con deseos. Creo que ese ha sido uno de los daños que ha hecho el evangelio de la prosperidad. Y yo soy un predicador de prosperidad, no tengo problema en decirlo abiertamente. Pero hay una diferencia en predicar prosperidad y predicar el evangelio de la prosperidad. En esta generación hay una combinación tóxica entre el evangelio de la prosperidad y la fiebre profética. Oh my God. Esto se ha convertido en dos armas que yo creo que el enemigo está utilizando para desviar la mirada de la iglesia de lo que es el verdadero evangelio. Que la realidad no tiene nada que ver ni con lo material, ni con mis metas, ni con mis deseos personales. El verdadero evangelio tiene que ver con salvación. Punto. Más nada. Lo demás son añadiduras. Ay, pero es que Dios me profetizó un negocio. Claro, gloria a Dios, qué bueno, a mí también. Pero no tiene nada que ver con salvación. Ay, pero Dios me profetizó una gloria para mi ministerio. Eso es cuestionable. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Ahí es donde nosotros vemos la influencia de estas dos doctrinas que podríamos llamarle falsas doctrinas, que han desviado el corazón de la iglesia hacia una desesperación por lograr metas. Ay, pero es que yo siento esto en mi corazón, yo siento esto en mi corazón. Y mira cómo aquel está creciendo. Mira cómo el negocio de aquel está creciendo y el mío todavía no. Mira cómo aquel se compró una casa más grande y yo todavía no puedo. Mira cómo la iglesia de aquel va creciendo y todavía la mía no. Y entramos en estas mismas comparaciones y permitimos que estas comparaciones nos contaminen el corazón. Dios no tiene problema en darte una casa más grande. Dios no tiene problema en engrandecer tu negocio, ni tu iglesia, ni tu ministerio. Pero son añadiduras. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les van a ser, mira, añadidas. Esto va a venir, viene con el package si mantenemos las prioridades en su lugar correcto. Y este es el tema de la prédica de hoy. Israel estaba más enfocado en cosas que no tenían nada que ver con su verdadera asignación. Ellos enfocados en el crecimiento de aquel. Mientras tanto había gente en su propio pueblo que se estaban perdiendo.
Usted me ve tranquilo, pero por dentro estoy corriendo por todo esto. Voy a decir eso otra vez. Ellos estaban enfocados en cosas que estaban pasando allá. Mientras tanto, había gente en su propio pueblo que se estaban perdiendo. Esta es la realidad de ahora para nosotros. Que nosotros estamos distraídos con metas y con deseos y caemos en esto de compararnos con lo que está haciendo aquel otro y perdemos de perspectiva que aquí, cerca de nosotros, hay asignación divina. Aquí cerca de nosotros hay gente que se están perdiendo. Aquí entre nosotros hay gente que vienen a la iglesia todos los domingos y todavía no han entendido la fe. Aquí mismo entre nosotros hay gente que viene a la iglesia todos los domingos y todavía no han tenido un encuentro verdadero con Cristo. Hay gente que viene a la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y que pone su mejor cara. Pero nosotros no tenemos idea de las peleas que tuvieron esos matrimonios por el camino a la iglesia. Hay gente que llega a la iglesia acá, padres con hijos, y no tenemos idea de las peleas que se dieron en esa casa durante la semana. Entonces suficiente asignación hay aquí. Que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, y ponemos nuestra mirada en las cosas que realmente son importantes delante de Dios, yo te aseguro a ti que todo lo demás va a correr detrás de ti. Cuando tú puedes alinear tu corazón con lo verdadero, cuando tú puedas alinear tu corazón con lo que realmente es importante, allí, porque la promesa es clara. La promesa es clara y ya estoy terminando. Alguien diga, la promesa es clara. Dice, porque antes de la siega, en el versículo 5, antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto. Ponme ese versículo 5, por favor. Isaías 18:5. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto. Demasiado intencional el uso de vocabulario en este versículo bíblico. Demasiado intencional. Cuando el fruto sea perfecto y pasada la flor se maduren los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas. La poda habla de un proceso que muchas veces tiene que ver con crecimiento, otras veces tiene que ver con juicio. Pero en este momento lo que está diciendo es que va a venir un tiempo, a Etiopía le va a llegar lo suyo. En otras palabras, Jehová le estaba diciendo aquí a Israel, a Etiopía, usted tranquilo porque a Etiopía le va a llegar lo suyo en su momento. Eso a usted no le compete. Usted enfóquese, mira, en la primera parte de este versículo. Dice, cuando el fruto sea perfecto. Hay milagros, oh my God, hay milagros que no se han desatado porque el fruto todavía no se ha perfeccionado. Yep, sentí la tensión en el ambiente, poquitito, yo creo que ni un amén, ¿verdad? Ni un amén, ni un amén. Nadie lo celebró, a nadie le gustó. Yo lo celebro porque yo entiendo lo que me toca hacer. Yo no controlo el proceso tuyo, yo controlo el mío. Yo no estoy pendiente a cuando a ti te toque lo tuyo, yo estoy pendiente a cuando a mí me toque lo mío. ¿Habrá alguien que lo entienda en este lugar? Cuando el fruto sea perfecto, cuando mi corazón se alinee a la voluntad de Dios, cuando Dios provoque en mi corazón, cuando yo permita que Dios haga lo que Él quiera hacer realmente en mi vida, cuando yo permita que Dios me transforme, cuando yo permita que Dios me toque, que Dios me restaure, que Dios me.
Ahí dice la palabra que va a comenzar poda. Ahí dice la palabra que va a comenzar consecuencias y aceleramiento de lo que estamos esperando que suceda. Versículo 6: y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. O sea, sobre ellos, sobre aquello que hoy por alguna razón te está robando la paz. Dile a tu vecino: tranquilo, Bobby, tranquilo. Sobre aquello que hoy te está robando la paz, Dios se encargará en su momento debido. Versículo 7 dice: en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de los ejércitos, del pueblo de elevada estatura. Y vuelve y repite la introducción del capítulo. I love this, amo esto, el uso poético también en esta redacción. El pueblo de elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Jehová de los ejércitos, al monte de Sión. Hay teólogos que entienden que cuando dice que en aquel tiempo será traída ofrenda a Jehová de este pueblo, hay teólogos que entienden que esto tiene una aplicación escatológica que habla acerca de cómo naciones enemigas al evangelio, no enemigas nuestras, enemigas al evangelio, enemigas al propósito de Dios, ellos mismos se van a convertir durante el tiempo de la gran tribulación, se van a convertir en ofrenda a Jehová. Van a ser sacrificados estos pueblos bajo el juicio. Esto es fuerte, pero también pone nuestros propios procesos en perspectiva, de que hay situaciones que tienen un tiempo determinado, y nuestro trabajo, nuestra responsabilidad es alinear nuestras expectativas no a nuestro tiempo. Y de esto yo también me confieso pecador, porque yo soy un visionario. Y Dios me da visión y yo establezco metas con fechas límites. Como buen administrador, como buen emprendedor, como buen estudiante de empresarismo, yo establezco metas con fechas límites. ¿Verdad? Y entonces esto es bueno por muchos aspectos, porque somos gente que empujamos los procesos. Somos gente que recibimos un llamado y empezamos a empujar y a empujar y a empujar y a empujar. Y eso es bueno porque vemos resultados. Lo malo es que cuando nos encontramos con un versículo como este, cuando nos encontramos en temporadas como las de Isaías 18, y Dios de momento dice: esto lo voy a aguantar. Ahí es que el visionario es procesado de verdad. Ahí es que el hombre profético, ahí es que el hombre de fe se tiene que rendir al soberano Dios. Este es el balance. Este es el balance entre el mensaje de prosperidad y la sana doctrina. Este es el mensaje, este es el balance entre lo profético y la sana doctrina. Porque estas dos doctrinas, estas dos mentalidades nos tienta a asumir una posición como si los soberanos fuéramos nosotros. Ahí está el pecado, ahí está la falsa doctrina, ahí está lo falso. Aunque tengamos mucha fe,
aunque creamos en lo profético, aunque creamos en toda promesa bíblica, que hay muchas que tienen que ver con prosperidad, y gloria a Dios por cada una de ellas, pero la sana doctrina se encuentra en mi capacidad para yo poder frenar e incluso sacrificar mis expectativas. Ajustar mis expectativas. Tener la humildad para reconocer que yo no soy Dios. El soberano es Él. Y cuando Él dice corre, yo corro. Pero cuando Él dice espera, qué difícil, pero hay que hacerlo. Porque Dios está trabajando adentro, adentro, adentro. Te voy a pedir que te pongas de pie. Yo no sé si esta palabra sea para todo el mundo, pero me atrevo a decir que posiblemente todo el mundo necesita esto de crecer en paciencia, ajustar nuestras expectativas y entender que Dios no está tan enfocado en los resultados exteriores, sino en perfeccionar un fruto interno. Que podamos alinearnos con lo que verdaderamente es importante, que podamos alinearnos con la salvación. Que podamos abrazar el proceso con la misma fe que abrazamos una palabra, con la misma fe, con el mismo entusiasmo que abrazamos un llamado, con la misma fe y con el mismo entusiasmo que abrazamos una meta o un deseo. Qué hermoso es cuando recibimos una palabra profética que va de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Es lindo, es espectacular. Y ahí comenzamos nosotros a caminar y a caminar y a caminar. Pero nuestro caminar, mientras nosotros vamos caminando hacia el frente para tratar de ver el cumplimiento de esa palabra, ese llamado, esa misión divina, que no perdamos de perspectiva que lo más importante realmente nunca va a ser lo que está al frente de nosotros. Lo más importante va a ser lo que está dentro. La condición de nuestros corazones mientras caminamos. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? El Espíritu Santo ya comenzó a tocar corazones aquí. Les pido a todos que cierren sus ojos. Hay consuelo fluyendo aquí en medio de la confrontación. El Espíritu Santo también está tocando corazones para consolar y dejarte saber, hijo mío,
Te estoy hablando esta palabra porque te amo. El Espíritu Santo se está moviendo aquí, tocando corazones y diciéndole a gente aquí: hija mía, te traje esta palabra porque te amo. Porque te amo. Shakanda rekende berekaya.